Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra, aquí por Radio Eterna en el 96.1 de la FM en Nuevo León. Estamos para servirte y vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite, ¿ok? Para compartirte un poco de la palabra de Dios y para lo que gustes y mandes. Si quieres comunicarte con nosotros, yo te voy a compartir el número de teléfono aquí en cabina, el de Radio Eterna, que está a tu disposición todo el día. Es el 82 43 13 77. Te lo repito, 82 43 13 77. También te voy a compartir mi número de celular personal. Mi número de celular es el 818-252-8607. 818-252-8607. Esas son las vías de comunicación donde podemos estar en contacto. No solamente hoy, el celular yo te lo respondo cualquier día de la semana y estoy para servirte. También tenemos otras vías de comunicación. Puedes, si así lo deseas, mandarnos un correo electrónico. Si estás viendo este video, no solamente hoy, en cualquier otro tiempo y en cualquier lugar, mándanos un correo electrónico a esa es nuestra página, al correo volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com, porque también tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te lo repito, www.volviendoalapalabra.com. También podríamos estar en contacto en Facebook. Y dicho sea de paso, el programa no solo está en el 96 de la FM, también está en Facebook, cuando puedas verlo ahí por Facebook, y cuando puedas visitar también nuestro Facebook, búsquenos ahí como Volviendo a la Palabra. Volviendo a la Palabra. Ese es nuestro Face, tanto en la página de internet como en el Facebook. Ahí subimos constantemente nuestras predicaciones, todo lo que hacemos, nuestro ministerio en radio, todas nuestras prédicas dominicales. Ahí hay recursos que te serán de bendición. Mientras nos ayudas a compartir en Facebook también, los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en el mero centro de San Nicolás de los Garza, en la calle Juárez, el número 127 Altos, está en la mera esquina con la calle Aldama. Nuestra dirección es Juárez, Cruz con Aldama, en el centro de San Nicolás de los Garza. Estamos frente a la plaza principal. La plaza principal es la plaza donde está también el palacio de gobierno, ¿ok? Y bueno, mientras esos son nuestros avisos y mientras compartimos un poco más ahí en Facebook, pero vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿ok? Desde que comenzamos este programa aquí en esta estación, te hemos hablado principalmente de tres cosas, aunque han sido ya bastantitos programas. Principalmente hemos hablado de tres cosas, de las tres cosas indispensables para tener relación con Dios. Indispensables quiere decir que no puede faltar una de ellas, que si te falta cualquiera de ellas, no se puede tener relación ni comunión con Dios. La primera es la Biblia, y ya hablamos bastante de ello, de lo que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios para nosotros hoy. No solo la voz de Dios, que es nuestro Jesucristo el día de hoy, ¿okay? De eso hemos hablado, de lo que debería de ser para el cristiano, de que debemos estudiarla, leerla. Y si no lo haces, yo no sé cuánto tengas de cristiano, tú que me escuchas o me ves, pero si no lees la Biblia, si no estás leyendo la Biblia, no se puede tener relación con Dios, no se puede tener comunión con Dios. Así de sencillo y así de trágico. Todo aquel que se dice cristiano y no está leyendo la palabra de Dios, sabes, es imposible, hermano, no es así.
No se puede, no se puede. ¿Ok? Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. De eso hemos hablado ya bastante. ¿Ok? Lo segundo que hablamos, y no menos importante, yo creo que igual de importante, recuerda, las tres cosas son indispensables. Lo segundo de lo que hemos hablado mucho, es decir, ya varios programas hablamos de la oración. Ya hablamos también de la oración. Y empezamos desde la raíz, ¿te acuerdas? Desde lo que es orar, hablar con Dios. Hablamos de lo que no es orar. De las cosas que hoy hacemos que no es orar, por ejemplo, no sé, declarar y decretar, eso no es hacer oración. Echar demonios, atar demonios, eso no es hacer oración de ninguna manera. Orar, el significado es tan sencillo, pero tan grandioso. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarse con Dios. Orar es platicar con Dios. Orar es hacer peticiones, sí, pero a Dios nada más. Y ya desde ahí hemos hablado de cosas que no son. Por ejemplo, orar, te decía ahorita, no es decretar cosas, ¿sí? Esos son engaños o errores, ¿sí? Pero por ejemplo, hablarle a partes del cuerpo, eso no es orar. Eso no es orar, o cuando mucho será orar a una parte del cuerpo, ¿sí? Yo no sé quién le hable a partes del cuerpo. Hablarle a enfermedades, eso tampoco es orar. Orar es comunicarse con Dios, y la Biblia es como Él se comunica con nosotros, y como en toda relación, esas dos cosas son básicas. En una relación con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, las relaciones se forman a base de comunicación, y con Dios no es distinto. Y Él se comunica con nosotros por medio de su palabra, que es la Biblia. Dijo Jesucristo un día: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y esa es la pregunta: si escuchas su voz en la Biblia, no por medio de profetas, no por medio de revelaciones, no por medio de sueños, no, su voz hoy. Allá cuando empieza el libro de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, y nos dice, habló por medio de los profetas, habló luego Jesucristo bajando a la tierra. Hoy, y para nosotros hoy, en el año 2018, si te preguntas, bueno, ¿y cómo le hago para que Dios me hable? ¿Cómo me habla? Y hay mucha gente pidiendo, quisieras que bajaras, Señor, necesito que me contestes esto. Y claro que contesta. Todo está en su palabra. Todo está en la Biblia. Y la tercera parte, igual de importante que las otras dos, y forman estas tres cosas indispensables para tener relación con Dios, es la fe. La fe. La fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, y de eso hablamos hace 2 semanas, que comenzamos con este tema de la fe, que somos salvos por gracia, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Imagínate si es importante. Somos salvos por fe. Somos salvos. ¿Qué es la fe? Decíamos que la fe es la palabra pistis, que significa ser convencido de algo, ser persuadido de algo. La fe es creer algo, ¿sí? Algo que se da en la mente. Esa es la fe. Y por creer algo iremos al cielo. Se es salvo por fe, salvo por creer. Lo que vamos a tratar de ahondar ahora, hay varias características de la fe que salva, ¿ok? No nos interesa otro tipo de fe. Estamos hablando de la fe que salva, ¿sí? Porque hay muchos tipos de fe. Hay quien tiene fe en un equipo de fútbol. Dentro de un equipo de fútbol hay quien dice, yo tengo mucha fe en mi portero. Esas son fe. Hay quien tiene fe en una persona. Hay quien sigue personas, hay quien sigue pastores, hay quien sigue religiones, hay tantos tipos de fe. ¿Sí? Hay quien tiene fe en una estampa, y todas esas son fees verdaderas, porque la fe es creer, es una fe verdadera en algo incorrecto, porque la única fe que salva es la fe correcta. Es creer la palabra de Dios. Dice Juan 7:38, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, y esa es la fe que nos salva, pero luego dice, como dice la Escritura, no como nos platique cualquiera.
El que cree en Jesús como dice la Escritura, no como dice cualquier persona, no como dice algún pastor, no como dice algún sacerdote, ni siquiera como dice un ser querido, no como dice mi mamá o tu mamá o mi tío o cualquier pariente. No, el que cree en Jesús como dice la Escritura. Ahora que se acercan las fechas navideñas, que se adora a un Jesús, que se idolatra a un Jesús, que gente le alaba a un Jesús, le canta a un Jesús. Lo que siempre tenemos que preguntarnos es si es el Jesús de la Escritura, ¿sí? Eso es lo que nos va a salvar, creer en ese Jesús, el único verdadero, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de ahondar en esto, en esta fe. En la fe, dos cosas, dos características que tiene la fe, de hoy a todo lo que nos tome este tema, porque hay dos características importantes de la fe que salva. La fe tiene un comienzo, ¿sí? Y después el cristianismo es un proceso, un caminar hacia la madurez. Madurar es que nuestra fe vaya creciendo. ¿Cómo crece la fe? Porque la fe va ligada a la palabra de Dios. Dice allá Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mira, ahí ya nada más le aplicas algo de lógica. La fe crece conforme nuestro estudio de Biblia va creciendo, aprender palabra va creciendo y vamos creyendo más palabra. La fe va creciendo y tiene que crecer. La fe comienza de una forma, pero tiene una meta. Y la meta, dice el libro de Filipenses, es ser como Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Imagínate el caminar que es, de lo que se trata, pero no debes de perder la meta, la mirada de Jesús. No quitar la mirada de lo que debemos ser. Bueno, hoy definitivamente no lo somos, pero esa es la meta. La pregunta hoy sería si estamos creciendo, ¿ok? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios por nuestra cuenta? Ok, esa es la fe donde deberíamos de estar. Pero si vamos más atrasito, hay algo donde inició la fe o donde inicia la fe. Algo que la fe es creer, algo que cuando lo crees, eres salvo. Sin haber siquiera, y aquí fíjate bien, sin haber siquiera leído aún la Biblia. Así comienza nuestro cristianismo, ¿ok? Y aquí es donde se van a ligar estos dos temas. El comienzo del cristianismo, el inicio del cristianismo, el inicio del caminar. Pero también otro temita, que la fe, así como crece, así como es un caminar, la fe tiene un orden. Y con el tema de hoy vamos a matar estos dos pájaros de un tiro. El orden, ¿cómo comienza la fe? ¿Sí? El orden, y crece, es lo mismo, ¿cómo inicia la fe? Hoy vamos a hablar del evangelio. El evangelio, ¿qué es esto? Tanto el comienzo del cristianismo, el comienzo de la fe, y hablando de que la fe tiene un orden, es el inicio de la fe, el orden correcto. En el cristianismo, y aquellos que han ahondado un poco en la escritura, te darás cuenta, hay tantas cosas que aprender, y lo mismo, hay tantas cosas que creer. En la Biblia vas a ir descubriendo cómo es Dios, sus atributos, qué le gusta, qué le disgusta. En la Biblia verás sus mandamientos, sus promesas. ¿Sí? Promesas, ¿a cuánta gente le encantan las promesas? A todos nos encantan, ¿sí? Hay quien dice, yo me apropio de una promesa, pero no es así. Las promesas no son para eso, no se apropian así, sino es como te decía ahorita, hay un orden. Y lo primero que debemos de creer, el inicio del cristianismo, el inicio del camino al cielo, lo primero que debe conocer toda persona es el evangelio. ¿Has escuchado el evangelio? ¿Sabes qué es el evangelio? ¿Con qué se come? Es algo tan importante, no puede ser ignorado por alguien que se dice cristiano. Sin conocer el evangelio, no se puede ser salvo.
Y no solo conocerlo, sin haberlo vivido. Si no has vivido el Evangelio alguna vez en tu vida, no eres salvo. Hoy se ha sustituido gravemente, por no decir diabólicamente, el Evangelio en gran parte del cristianismo de hoy se ha sustituido por una invitación que parece cristiana. ¿La has escuchado? Aquello de, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, eso no está en la Biblia, en ningún lado, no aparece. Nadie lo hizo nunca. Y por si fuera poco, nunca se nos mandó tampoco que los cristianos hiciéramos eso. Lo que hay en la Biblia sí es un gran mandamiento. De hecho, se le conoce como la gran comisión. Y dice allá en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el gran mandamiento. El cristiano predica el Evangelio. El cristiano es un evangelista. Hoy que se han sacado tantos ministerios de contexto, es decir, como que hay algunos que les corresponde cierta cosa. Bueno, el evangelizar, eso es para todos los cristianos, es un mandamiento general. Hay quien dice, bueno, yo creo que a mí el Señor me escogió para tocar la guitarra. Qué bueno que toques la guitarra. Oye, yo canto en el grupo, está perfecto. Pero si no predicamos el Evangelio, estás en pecado. Yo no sé si has leído en la Biblia la definición de pecado. Pecado es una infracción de la ley. Es decir, desobedecer un mandamiento de la ley, eso es lo que se conoce como pecado. Y el gran mandamiento, así lo conocemos los cristianos, el gran mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, los que no lo están haciendo están en pecado. Ahora, hay quien sí lo está haciendo, pero hay que saber cuál es el Evangelio. Hoy la pregunta, para ti que me escuchas o para ti que me ves, la pregunta es, ¿sabes qué es el Evangelio? ¿Sabes cómo hay que predicar el Evangelio? ¿Sabes cómo compartir el Evangelio? Porque no es cosa menor, hermano. No compartirlo, eso te hace ya estar en pecado. Pero compartirlo incorrectamente también lo es. Miren Gálatas, el libro de Gálatas, en el 1:9 de Gálatas, hablando del Evangelio, en el 1:7, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anuncian otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué quiere decir la palabra anatema? Maldito para Dios. Es decir, todo aquel que comparte un evangelio diferente al que dejó Dios para predicar, al que encargó Cristo que prediquemos, es maldito. Oye, pero ¿por qué es tanto énfasis en esto? Es que el Evangelio es el que salva. Somos salvos por medio del Evangelio. Es la gran noticia. ¿Sabes lo que significa la palabra Evangelio? Buena noticia o buena nueva. Y ya entrando en esto, que hay que saber cuál es la buena noticia, hay que saberlo. Por ejemplo, en el mundo, si te sacan la lotería, pues es una buena noticia. Cuando conseguimos un mejor trabajo, cuando llegas a la oficina y dicen, lo vamos a ascender de puesto, pues es una buena noticia. Ahora, si recibes un regalo, es una buena noticia. Cuando tienes un hijo, un bebé, cuando a una pareja le dicen, va a tener un hijo, pues es una grandiosa noticia. Eso es lo que significa evangelio, buena noticia. Pero si te fijas, no está hablando de esas noticias, porque esas no salvan. Religiosamente, todas las religiones tienen buenas noticias. Todas las religiones prometen salvación, ¿verdad? Esas son buenas noticias. Eso es lo que abunda hoy. Y en el cristianismo también abunda esto, buenas noticias. ¿Las has escuchado? Solo que tienes que hacer dos cosas. Cuando la escuchas, pues distinguir si es el evangelio verdadero. Pero hermano, también cuando lo predicas. Si predicas un evangelio diferente,
eres maldito para Dios. Imagínate qué palabra tan pesada, qué palabra tan tremenda, maldito para Dios. ¿Ya has escuchado? Y tristemente, las buenas noticias abundan en el cristianismo, pero no la buena noticia que dejó Jesucristo. ¿Has escuchado aquello de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Dios quiere hacerte un milagro. Las invitaciones de hoy son: ¿tienes problemas familiares? Acércate a Dios y Él te lo va a solucionar. Por el amor de Dios, alguien que tiene problemas familiares, pues es cuando le dices esto, dice, claro que es una gran noticia. ¿Eres pobre? ¿Tienes problemas económicos? Acércate a Dios y Él te los va a solucionar. Dios te quiere rico, Dios te quiere próspero. Son excelentes noticias, pero ninguna de esas da salvación. Y todo aquel que las predica, mira otra vez Gálatas 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo a los de Galacia, que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es que seguimos hoy tantos evangelios diferentes? Solo hay un evangelio verdadero, solo hay un evangelio que salva. Todos los demás son falsos, no provienen de Dios. Cuando te dicen, Dios quiere regalarte un carro, suenan las llaves, Dios quiere, es una excelente noticia. Solamente que no proviene de Dios, porque el único evangelio verdadero no es ese. Sin embargo, es lo que hoy abunda, pero no creas que a Dios algo lo toma por sorpresa. Dice en 2 de Corintios 11:4, Pablo regaña a los corintios y les dice, ¿viene alguien predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado? ¿O recibes otro espíritu que el que habéis recibido? ¿U otro evangelio que el que habéis aceptado? Y bien lo toleráis, todo lo toleráis, todo nos lo tragamos, es lo que dice Pablo. Otro evangelio. Y esto es lo que abunda hoy para perdición. ¿Sí? Dice Romanos 1:16, Pablo otra vez, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder para salvación. Es tan importante que claro que el diablo lo va a atacar. La misma Biblia nos dice cómo. Ya leímos, como dice 2 de Corintios 11, ¿cómo? Cambiándolo, que te prediquen otro evangelio y que te lo creas. Y también dice 1 de Corintios 4:3 y 4:4. Si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la intención del diablo. El evangelio es lo que salva. Escuchar el evangelio es lo que te puede hacer salvo. Si tú eres cristiano, escúchalo bien. El evangelio verdadero es lo que te hizo cristiano y te hizo salvo. Si no lo conoces, yo me pregunto, ¿cómo es entonces que comenzó tu cristianismo? ¿Sí? ¿Cómo es eso? El evangelio de nuestra salvación. Por eso es tan importante para Dios. Por eso el que lo predica erradamente, el que predica otro evangelio, es maldito para Dios. ¿Por qué? Porque hace que gente se pierda. Y por eso también para el diablo es importante atacarlo. ¿Sí? Atacarlo, cambiarte el evangelio. O bien cuando escuchas el verdadero, cegarte el entendimiento para que no resplandezca la luz, para que no resplandezca la luz. ¿Qué es el evangelio? Antes incluso de entrar a este tema, hay algo súper clave. Cuando tú lees la Biblia y miras a los discípulos del Señor o al mismo Señor, ¿por qué los atacaban? ¿Por qué los torturaban? ¿Por qué los querían matar? Porque predicaban el evangelio. Pero si el evangelio significa buena noticia, ¿a quién
le pueden dar una buena noticia y darle ganas de matar a alguien? O sea, nadie. Es locura, pero eso ya debe de abrirnos la mente un poco. ¿Qué tiene esta buena noticia que se nos encarga predicar? ¿Qué tiene que hace que la gente se moleste? No el que hoy predica la iglesia, el que hoy predicamos los cristianos, ¿sí? Cristo te ama. Esa es una excelente noticia. ¿A quién que le digas tú, Cristo te ama, va a crujir los dientes contra ti? Nada. Tú vas, le dices a un drogadicto, Cristo te ama, y él dice, chido, ya sabía. Vas y le dices a una prostituta, Cristo te ama, y dice, qué bueno, que necesitaba oírlo, que aunque soy prostituta, Cristo me ama, gracias, y ya se lo dejamos así. Y no es mentira, Cristo los ama, nos ama, a todos nos ama, pero algo es lo que no estamos haciendo bien. Pero te digo, ¿cómo nos enteramos de que no lo estamos haciendo? Porque ellos lo predicaban y los querían matar. Algo tiene este evangelio que cuando lo predicas, la otra persona se molesta en vez de agradecerte. Entonces, ¿cuál es aquella diferencia? ¿Cuál es aquella diferencia? Lo que pasa es que el evangelio se puede repartir en 4 partes. Es un solo evangelio, pero la forma de predicarlo lo puedes partir en 4 partes. Y esas son las 4 partes del evangelio. La primera es, mira, Romanos es el libro que mejor enseña el evangelio. Y en Romanos 5:8, por ejemplo, mira lo que dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la grandeza del evangelio. Esa es la mejor noticia, ¿ok? Pero para que sea una gran noticia, tienes que entender lo primero. No solo que Cristo murió por nosotros, porque hoy estamos hablando de la fe. Y hoy a veces confundimos esto. ¿Qué es la fe? Creer que Cristo murió por ti. No, falta algo. Falta lo más importante. Reconocerte pecador, saberte pecador. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que falta. Y ahí, ese es el comienzo del evangelio. Ahí comienza la buena noticia, que la gente se sepa pecadora. Y el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. ¿Por qué crees que mataron a Cristo? ¿Por qué crees que mataron a los apóstoles? Por lo que predicaban. El evangelio no es un mensaje popular. No se nos manda a decirle a la gente eso, Dios los ama. No se nos manda, cristiano, joven, no se nos manda a salir a la calle con un cartelón que diga Dios te ama. No se nos manda eso. Se nos manda a predicar el evangelio. Joven, no se nos mandó a componer canciones, no se nos mandó a hacer conciertos. Se nos mandó a predicar el evangelio. No se nos manda, escúchalo bien, cristiano, que cuando alguien tiene un problema, o cuando alguien está en el hospital, o cuando alguien se queda sin empleo, no se nos manda a decirle Dios te ama y va a resolver todo. No se nos manda eso. No se nos manda a decirle Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, se nos mandó salir a decirle al mundo que su pecado lleva al infierno. Eso es lo que se nos manda. No se nos manda a decirle a los jóvenes, vengan porque Jesús es divertido. ¿Cuántos jóvenes esforzándose para que la gente no crea que el cristianismo es aburrido? No se nos mandó convencer a la gente que el cristianismo es divertido. No se nos manda a eso. No se nos mandó a eso. Se nos mandó predicar el evangelio. No se nos manda a decirle al mundo, incluyendo a tus seres queridos, a tu familia, a tu papi, a tu mami, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos del trabajo. Se nos mandó decirle que a Dios no les gusta su vida. Ese es el evangelio, ese es el inicio del evangelio. A Dios no le gusta las vidas de pecado, ¿sí? No les gusta. Y no solo eso, esa es la primera parte del evangelio. El pecado mata.
Saber que eres pecador y saber la consecuencia. El pecado, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Una característica de cuando vienes a Cristo, cuando te conviertes a Cristo, es que eres sellado. El Espíritu Santo viene a tu vida, te llena, te bautiza, te sella, entra en ti, ¿verdad? Y lo que hace el Espíritu, dice en Juan 16, te convence de pecado. Es la promesa de Jesús. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace. Y esa es el primer paso para ser salvo. ¿Sí? Yo te lo estoy platicando hoy pensando que le hablo a cristianos que ya lo saben. Porque si no lo sabes, la siguiente pregunta sería: ¿cómo sabes o por qué te atreves a decir que eres cristiano? Si no conoces el Evangelio, ¿cómo te hiciste cristiano? Unirse a una iglesia no te hace cristiano. Repetir una oración no te convierte en cristiano. Ese no es el Evangelio. El Evangelio comienza así. No importa cuántos años tengas, ni siquiera importa tu religión, ni aunque te digas cristiano. Tu pecado lleva al infierno. Tu pecado merece castigo. Y si alguien se convence de esto, ahí le das la buena noticia, que si tú reconoces tu pecado y te arrepientes, es decir, arrepentirse es lo abandonas, cambias de vida, el castigo ya no es para ti. Ya no es para ti. ¿Cómo que ya no es para ti? No, si mereces la muerte, mereces castigo, pero ya no se te va a dar. Pero ¿cómo ya no se me va a dar? Alguien lo pagó por ti, lo que leíamos ahorita en Romanos 5:8. Cristo murió por ti. Esa es la gran noticia. Eso es lo que te puede acercar a Cristo. Saber que eres pecador, reconocer tu pecado, saber que tu pecado es sucio, asqueroso. Pero si lo reconoces y lo abandonas, entonces Cristo se sube a la cruz por ti, a la cruz que tú mereces. Cristo baja a los infiernos por ti, al infierno que tú y yo merecemos. Ese es el Evangelio. ¿Te acuerdas lo que decía Cristo? El Evangelio no es para todos. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Qué quería decir Cristo con esto? Oye, pero yo no soy tan malo, yo no tengo pecado. Bendiciones, sigue con tu camino. Yo no le puedo darle una buena noticia, porque la condición para recibir la buena noticia es que reconozca su pecado, reconozcan el pecado y después que lo abandonen. Ese es el camino del Evangelio, ese es el camino de salvación. ¿Sí? El Evangelio, la buena noticia es perdón de pecados, perdón de pecados. Si te arrepientes, Dios perdona tus pecados. Eso era lo que predicaba Cristo. ¿Sí? Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Al paralítico, antes de hacerle un milagro siquiera, le dijo: tus pecados te son perdonados. A la mujer que tocó el manto y claro que le sanó, pero antes de sanarla, le dijo: tu fe te ha salvado, tus pecados te han sido perdonados. Ese es el Evangelio. Pero para recibir el Evangelio, primero tienes que reconocer tus pecados. Las primeras predicaciones de los apóstoles en Hechos, por ejemplo en Hechos 2, Pedro predicó: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. En Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. En Hechos 17:30, ahora Pablo les dijo: Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Pedro, en la carta de Pedro, segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el Evangelio, que si te arrepientes, Cristo te salva. Cristo pagó por ti.
Y eso es lo que se nos manda a los cristianos. Ojo, Cristo no está buscando profesionistas. Cristo no está buscando gente exitosa. Cristo está buscando predicadores. Predicadores. Oye, es malo estudiar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la voluntad de Dios para tu vida nada tiene que ver con este mundo. Es decir, Dios no está diciendo, hay muchos enfermos y hay bien poquita gente en la facultad de medicina. Mira, voy a entrar al hermano Juanito y le voy a poner en su corazón, yo quiero ser doctor, y va a ir ahí para que sane enfermos. Dios no está haciendo eso. Dios no está haciendo eso. Oye, pero Dios me mandó a la facultad de medicina. Bueno, ¿sabes en qué pensó el Señor? La facultad de medicina. Tanta gente queriendo ser doctor y alejados de mí. Mandaré al hermano Juanito a la facultad de medicina. Será doctor. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito es quién le va a predicar el evangelio a todos esos estudiantes de medicina. El hermano Juanito. Pero el hermano Juanito anda persiguiendo el diploma y persiguiendo el éxito y persiguiendo las cosas del mundo. ¿Te das cuenta? El cristianismo es dejar tus sueños. Es dejar tus sueños. Antes de conocer a Cristo, tal vez querías ser doctor, pero después de conocer a Cristo, tomas los sueños de Cristo, y los sueños de Cristo es que la gente se salve, y se salva por medio del evangelio. Por tanto, el sueño de Cristo es que todos sus hijos, todos los cristianos prediquen el evangelio. Jesús dijo un día, mira, la mies es mucha y los obreros poco. Y tú debes de ser un obrero para Dios. El cristianismo es un camino, un grupo de personas que escuchan el evangelio y se convierten, y después esas personas que escucharon ahora salen a predicar. A veces creemos que solo son unos cuantos. Es que él tiene el don. No, esto no es claro que es un don, porque es un regalo de Dios, ¿sí? Mira, de hecho, cuando andamos ahí pisoteando al Espíritu Santo, pensando que el Espíritu Santo, ¿qué trae el Espíritu Santo a nuestra vida? Y no, a mí me hizo hablar en lenguas, no, a mí me tiró al piso, sentí súper bonito, recibí el Espíritu y me hizo tirar al piso. Qué raro, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice en Hechos 1:9, en Hechos 1:8, dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya ves, recibí poder y se me mueve la cabeza como reguilete. No es poder para eso. Tengo poder entonces para echar demonios. Lee la Biblia, lee el versículo. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serás testigo. Esto es predicador. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso pone Dios el Espíritu en sus hijos. Una vez le dijo a los discípulos, no se preocupen cuando alguien los detenga, no se preocupen que han de hablar. El Espíritu Santo, eso lo dijo en Mateo 24, el Espíritu Santo les dará qué han de hablar aquel día. Es decir, todos los que hoy están, es que yo no sé, es que yo todavía no me aprendo la Biblia, es que eso es para el hermanito Julián, es que no, es para ti, pero yo no sé. Tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere usarte. Él, cuando empezó a reclutar a sus discípulos, les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Eso es lo que el Señor está buscando. No está buscando cuál es tu sueño para cumplírtelo. Eso no es el cristianismo. El que te ha enseñado eso te ha engañado. El cristianismo no es ¿qué quieres? Y Dios te lo va a dar. No, el cristianismo es lo que dijo Pablo un día cuando se encontró con Cristo. ¿Te acuerdas? En Hechos 9 se cayó del caballo por aquella luz y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y imagínate a Pablo como los cristianos de hoy. ¿Y qué me vas a dar, Jesús? No, Pablo dijo, ¿y qué quieres que yo haga? Ese es el cristianismo. ¿Qué quieres que yo haga por ti, Cristo?
No es que Cristo, ¿qué vas a hacer tú por mí? Y esa es la invitación que hoy hacemos los que nos decimos cristianos. ¿No quieres venir a Cristo? Y todavía la gente se atreve a decir, ¿y qué me va a dar? Pues, pero ellos tienen razón, los equivocados somos los nosotros. Le decimos, ¿no quieres venir a Cristo? Y él dice, ¿y qué me va a dar? Y ahí es donde entramos en aprieto. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque no le predicamos el evangelio como debe de ser. Primero tenemos que confrontarlos con su pecado. Y cuando se sepan pecadores y cuando se sientan pecadores, entonces se les da la buena noticia. El evangelio es aquella buena noticia, gran noticia, grandiosa noticia, ¿sí? Y todo aquel que no lo está haciendo en un grave peligro, ¿sí? Otra vez, porque no predicarlo es pecado, ¿sí? Porque predicar un evangelio diferente es pecado y te hace maldito para Dios, ¿sí? Pero desde antes, hermano, el no estarlo predicando, el no tener deseos dentro de ti de predicarlo, pues eso es casi imposible que tú seas salvo. Y el que ni siquiera lo conozcas, debería de hacer o nacer en ti la pregunta, entonces, ¿cómo te hiciste cristiano? Entonces, ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué predicaban ellos que los hacía ser perseguidos? ¿Cómo lo predicaban que los hacía ser odiados? ¿No crees que el evangelio es algo más grande de lo que tú crees que es? ¿Sí? ¿No crees? El error está ahí, que pensamos, porque se nos ha vendido eso a los cristianos. ¿Cuántas veces lo has escuchado? No es que no debemos de juzgar. El evangelio no es juzgar, el evangelio es bendición, pero no puedes bendecir a nadie si primero no le dices que a Dios no le gusta el pecado. No hay forma de que alguien sea bendecido con el evangelio si primero no le muestras que es pecador. Eso no es juzgar, eso no es ser falto de amor. Eso que hoy te están vendiendo es mentira. Es mentira, pero no puedes juzgar a nadie, y menos cuando le dices a alguien algo. ¿Tú quién eres para juzgar? Y por eso ha nacido este evangelio tan diluido. O sea, cuando yo me imagino que así debe de haber pasado. Cuando le ibas y le decías a alguien que era pecador, y dice, ¿y tú quién eres para juzgar? Y rechinaban los dientes contra ti, y yo creo el cristiano decía, pues nadie viene. Y entonces a algún ocurrente se le ha de haber ocurrido, ya sé, vamos a ofrecerle mejor esto. Y no sabe lo que hizo. Cambió el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo comienza diciéndole a la persona que es pecador. Y eso no es ser falto de amor. Así es el evangelio. Mira, ahorita estábamos en Hechos 2. ¿Cómo lo predicó Pedro? La primera vez en Hechos 2, ahí nació la iglesia. Les dijo, sepa pues ciertísimamente, estoy en Hechos 2:36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaron. Ese es el evangelio. Decirle a la gente, es por tu pecado y por el mío también. Que Jesús murió en una cruz, porque así de sucio es tu pecado. No podemos caminar en pecado. El pecado lleva al infierno. Y mira lo que pasó en el 2:37 de Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón. Bueno, eso tiene que pasar en la persona. Si no pasa eso, tú no le puedes dar el evangelio, porque está prohibido. ¿Has escuchado aquello? ¿Has leído acá cuando dice no le des las perlas a los cerdos? Eso significa. No le puedes decir a un pecador, a un sucio pecador, no le podemos salir a decir, Dios te ama. Ese no es el evangelio. Ese es un evangelio falso. Y si lo has hecho y lo estás haciendo, eres maldito para Dios. Tienes que decirle al pecador que Dios aborrece el pecado, que tiene que abandonarlo, que el pecado lleva al infierno. Y si él se entristece y dice,
Ahí dijeron en Hechos 2:37, ¿qué haremos? Y entonces les das el evangelio, y entonces les das la gracia de Dios, y les dices: arrepentíos y convertíos para que vengan de nuestro Señor tiempos de refrigerio. Pero no hay forma de decirle: Dios te ama. Y él: qué bueno, yo ya sabía. Imagínate que vas con alguien que piensa engañar a su esposa con su secretaria, y tú vas y le enseñas un folletito: Dios te ama. Dice: que bueno, ya sabía. Si por eso me va tan bien con las mujeres, yo sabía que Dios me ama. Gracias, nomás me lo reafirmaste. Y el varón continúa con su pecado. Tienes que mostrarle su pecado. Tienes que decirle que es pecado. Mira lo que predicaba Cristo en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hipócritas, limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Hipócritas, parecen sepulcros blanqueados. Serpientes, generación de víboras, dice Mateo 23:33. Hermano, cualquiera que escuchara a Jesucristo hoy predicar, ¿qué le dirías? Pero a ese varón le falta amor, ¿no? Eso es lo que dice hoy la iglesia, porque le llama amor. No juzgues a nadie. Oye, eso sería como un doctor amoroso, amorosísimo, que tú vas ahí a su consultorio y te hace un examen y dice que tienes cáncer y te faltan 5 días para morir, pero dice: no, pero ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y si se ofende? ¿Y si se enoja? Pero si la bendición es que sepa que está enfermo, para que busque la salvación. La bendición para el mundo es que sepan que están enfermos, para que sepan que el pecado es una lepra, que lo sepan, para que busquen el agua que limpia, el agua de vida, para que corran con sed a buscar a Jesucristo. Ese es el evangelio. Bueno, ese es el comienzo del evangelio. Así se predica. Así lo predicó el Señor para poder dar la buena noticia. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Arrepiéntanse y los perdono. Pero este tema de hoy tiene 2 partes. Yo hablo como a cristianos que están del otro lado del radio o del otro lado del Facebook, pensando que como ya eres cristiano y ya lo conoces, es lo que tienes que salir a predicar. Pero tristemente yo creo que cae en tierra cristianos que dicen: no, pero yo ¿de qué me voy a arrepentir? Y entonces, ¿cómo te dices cristiano? El inicio del caminar cristiano es un día, haber escuchado el evangelio de verdad, el haber escuchado o leído en la Biblia que eres un pecador sucio o pecadora sucia, haberlo reconocido, haber caído de rodillas, haberle pedido perdón a Dios, llorar por tu pecado, y después Él haberte levantado y perdonado. Ese es el cristianismo. Así tuvo que ser el inicio del cristianismo. Si no, mi hermano, la orden de predicar no es para ti. Más bien, la predicación es para ti. Arrepiéntete, escudriña tu vida, todo tu pecado, porque la paga del pecado es muerte. Arrepiéntete y ven a Cristo. No importa si tienes 20 años de cristiano. Si nunca has vivido el evangelio, no hay forma de que lo seas. No hay forma de que lo seas. Esa es la buena noticia. Eso es lo que predicó Pedro. Eso es lo que predicó Pablo. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Te dejo con una, ¿cómo decirlo? Con una clavecita. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si el evangelio fue vivo en mi vida? A ti que te dices cristiano, yo te pregunto, ¿estás agradecido con Dios? Yo creo que sí. ¿Por qué estás agradecido con Dios?
Yo he hecho esta pregunta: ¿por qué sigues a Dios? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué estás agradecido con Dios? ¿Por qué viniste a Cristo? Y he escuchado tantas respuestas. Uno, porque me libró de los vicios, porque me quitó lo borracho, porque restauró mi matrimonio, porque yo tenía problemas con mi esposa, pero ahora estoy bien, porque recibí un milagro, porque mi hijo se estaba muriendo en el hospital y ahora está sano, yo porque me ha dado dinero, porque me ha dado trabajo. Cualquier respuesta que das, ese es el evangelio en el que has creído. Y el único evangelio verdadero es, mi hermano, si a ti se te hiciera esta pregunta: ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por qué viniste al cristianismo? ¿Por qué estás agradecido con Dios? La única respuesta que sale de un cristiano verdadero es: porque era un pecador, porque era un sucio pecador, porque mi vida merecía el infierno, pero Cristo me perdonó y después se subió a la cruz por mí y recibió el castigo por mí. Ese es el evangelio. Si esa respuesta no está en tu corazón, no has vivido el evangelio, no sabes qué es el cristianismo y por eso tampoco lo predicas, y cuando lo predicas, tristemente lo predicas mal. Pero esto es el centro del cristianismo. No predicar el evangelio es pecado, y predicarlo mal te convierte en maldito para Dios. Pero el trasfondo es: si no lo conoces, es que ni siquiera has sido salvo. El evangelio, te dejo con esto: si tú ibas pasando de casualidad por este video, si tú eres del mundo, si tú eres sucio, pecador, si tú has ofendido, has robado, no importa qué pecado tan grande creas que tienes, si tu pecado es tu vanidad solamente, o tan simple como que ignoras a Dios y no te has acercado a Dios, Dios tiene perdón hoy para ti. Seas de la religión que seas, o aunque no tengas ninguna, sabe bien que tu vida lleva a un castigo eterno. Pero esa no es una mala noticia, ni quiero ofenderte. Quisiera darte la mayor posesión que tenemos los cristianos, que es el evangelio, la buena noticia, que el pecado es como una enfermedad que lleva a la muerte, pero Cristo ya pagó por nosotros. Solo tienes que arrepentirte. Arrepentirte no es repetir una oración. Arrepentirte es pedirle perdón por tus pecados y prometerle no hacerlos más, y Él te perdona. Perdón de pecados, cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Todo aquel que hoy mismo se arrodilla en su cuarto, se arrepiente y pide perdón, se levanta de aquella oración santo, sin pecado, santo, porque Cristo cargó con todos ellos. Arrepiéntete, arrepiéntete. El evangelio es para ti. Cristiano, el evangelio también hoy se te ofrece a ti. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que estuvieron en Facebook, en radio. Dios los bendiga, y si Él lo permite, el próximo lunes a las 6 de la tarde, Radio Eterna 96.1, estaremos acá contigo. Gracias, gracias por escucharnos.